Origen del Colegio Invisible de la Luz. Desde que la primera partícula mineral o biológica se sintió atraída por la luz, se inició el movimiento Illuminati en la naturaleza. Cuando el bebé abre sus ojos a la luz del día, se transforma ipso facto en un hermano Illuminati. Cuando el ser humano comprobó que con su imaginación podía torear a las fuerzas de la naturaleza con el fin de poder sobrevivir, conseguir bienestar para sí mismo y para los suyos, se convirtió en un Illuminati inconsciente. Cuando el hombre o la mujer comenzaron a comprender el funcionamiento de la naturaleza y arrancarle sus secretos con el fin de crear accesorios e inventos, ya no que les facilitaran la vida, sino que la mejoraran para toda la especie humana, el hombre y la mujer se habían convertido en operarios y trabajadores Illuminatis. Cuando la humanidad elevó su mirada al cielo y comprobó que su mundo no era el único en el firmamento, se convirtió aspirante a formar parte de la orden Illuminati del multiverso. El iluminismo no es una propiedad intrínseca y propia del hombre. A su modo, todos los seres vivos e inorgánicos, macrocósmicos y microcósmicos, celestiales y cuánticos, viven, se alimentan, mueven y se dirigen hacia la luz. La luz es la energía, y no se trata únicamente de la luz visible para el ojo humano o de otros seres conscientes y por lo tanto inteligentes del multiverso. La luz lo envuelve todo, aunque no hayamos aprendido a percibirla en su plenitud. La ciencia está en ello, cosa que para las criaturas mortales sería espantoso y nos convertiría en ciegos absolutos. La única forma de ver y observar los objetos es ser ciegos a determinadas frecuencias electromagnéticas. Otro modo en que los científicos iluminados han bautizado a la luz, y solo videntes a un pequeño espectro, el que necesitamos para sobrevivir y defendernos de nuestro hostil entorno. Seríamos ciegos porque, de poder ver toda la energía, toda la luz, no podríamos reconocer los contrastes ni las diferencias cromáticas que nos permiten reconocer las cosas y manejarnos en nuestro entorno, dado que todo sería inmaculadamente blanco y luminoso. Hubo un instante en el que todos los iluminados de la especie humana que se encontraban vivos en un momento de la historia de la humanidad decidieron unirse para protegerse ellos mismos, sus descubrimientos e inventos, así como a la propia humanidad, de alguno de sus congéneres más ciegos y presuntuosos. Los iluminados hemos venido trayendo la luz desde lo invisible hasta la especie humana, y ésta la ha venido utilizando para su provecho general como especie y personal como individuos. Aquí es donde surgió el problema, dado que la luz, la energía, solo debería ser manejada por los iluminados, inventores y descubridores expertos. Al llegar a las manos de los seres humanos no despiertos, ciegos a la luz, la generalidad, la energía empezó a utilizarse de un modo erróneo, llegando a destruirse los individuos entre sí por su poder y a poner en jaque hasta la propia existencia de la especie humana y de la Tierra, el planeta que lo alberga, en el que nace, crece, se reproduce y muere. La luz llegó a manos de los ciegos especuladores y se apropiaron de la energía proporcionada en sueños al hombre por Prometeo. Hasta entonces, con la energía habían construido arados y calentado el hogar de las frías noches del largo invierno. Ahora, los especuladores, aún no conociendo el origen de la luz, idearon el modo de usarla para su provecho particular. Conseguir poder, mayor comodidad, respeto a sus iguales y placer al más alto nivel. Las herramientas constructoras dejaron paso a las armas destructoras, y el benigno fuego del hogar se transformó en una terrorífica arma de desintegración de viviendas, carros y embarcaciones.
Los iluminados nunca vieron con buenos ojos lo que el ser humano estaba haciendo con sus inventos y descubrimientos, pero no podían hacer nada más, dado que a ellos solo les movía el don de Prometeo por convertir en más saludable la vida de los hombres y de las mujeres en general. Su poder era celestial y no pertenecía al mundo de las sombras. Ellos mismos fueron subyugados por los poderosos ciegos del mundo para seguir trayendo las bendiciones y al mismo tiempo calamidades que los dioses habían escondido en forma de leyes naturales en aquella caja de Pandora. Por dicha causa, algunos iluminados, viendo lo que la humanidad venía haciendo con los dones que los dioses les habían facilitado, con el fin de hacerles la vida más asequible, decidieron, con todo el derecho divino, conspirar contra la fraternidad de las sombras, que fuera creada por los débiles de espíritu, con el fin de mantener a la mayor parte de la humanidad en un sueño profundo, mediante la fuerza de la luz, e impedir que los iluminados científicos pudieran algún día recuperar el poder que por herencia de Prometeo les correspondía. Los sacerdotes de la fraternidad de las sombras estaba compuesta por los más débiles físicamente, de los poderosos ciegos, habiéndoseles concedido por parte de los jefes de tribus, reyes y emperadores más bravos, los cuales, del mismo modo, se habían coronado a sí mismos como cabezas visibles de la divinidad y por lo tanto en jefes de su fraternidad pretendidamente universal. En un principio, los científicos, médicos, técnicos de toda clase habían sido mantenidos dentro de la fraternidad que en aquel lejano pasado aún mantenía algo de luz, pues los mensajeros de Prometeo aún se encontraban en su interior, aunque vigilados por desconfianza de los sacerdotes ciegos, generalmente hermanos y familiares de los jefes, reyes y emperadores. Según fueron históricamente afianzando su poder y dada su natural ceguera, la fraternidad de las sombras fue segregando a todos los Illuminatis de su seno, y estos congregándose en universidades y colegios profesionales, donde podían continuar su trabajo de seguir arrancando los secretos de la madre naturaleza, la caja de Pandora. Evidentemente, a pesar de la aparente libertad en la que los iluminados desarrollaban sus trabajos, nunca estuvieron fuera del control de la negra fraternidad de los poderosos ciegos. Ellos no habían nunca dejado de ser más que operarios o esclavos de lujo de las altas instituciones del poder. Prometeo, a pesar de su sufrimiento originado por haber ayudado a la ladina especie humana, no perdió la esperanza de que la razón de Atenea algún día gobernara como emperatriz sobre toda la humanidad y siguió proporcionando, si cabe, más fuego, luz, a sus mensajeros iluminados. Hijos míos y muy amados, debéis abandonar la fraternidad del terror y luchar porque el fuego que robara a los dioses pueda llegar hasta el último rincón de vuestro sufrido mundo. No es moral que la oscuridad gobierne sobre la luz, que los débiles dirijan el camino de los fuertes, que lo sensato sea anulado por la insensatez. Debéis rebelaros, hijos míos, contra los tiranos, y velad por vuestros hermanos ciegos, pero que aún siguen subyugados por los poderosos que dirigen el sistema. Tenéis el supremo deber de mostrar la semilla de la luz a todo ser viviente y mostrarles el camino hacia la verdad. Es cierto que la luz divina se había mostrado por edades a los mensajeros iluminados mediante sueños lúcidos, mientras dormían en algunas ocasiones y visiones en estado de vigilia en otras. Alguien, en algún instante de la historia humana, se dijo: no es posible que la inteligencia siga siendo subyugada por la ignorancia, ni la sabiduría por la superstición. Da lo mismo quién o quiénes se hicieran eco de ese mensaje enviado por Prometeo a los hombres. Algunos escucharían la voz y seguirían sus mensajes para retractarse con posterioridad, dado que fueron amenazados con el propio fuego que ellos mismos habían ayudado a traer del cielo para calentar a sus hermanos. Otros simplemente fueron vaporizados, sus carnes incineradas y sus huesos
destruidos mediante el poder surgido del rayo de Zeus. Algunos pocos lograron escapar y se congregaron con el fin de conspirar contra el ilegítimo poder de las sombras, trayendo más luz, energía del cielo. Se formaron organizaciones secretas donde sus miembros pudieran tratar sobre sus disciplinas sin la interferencia de los falsos sacerdotes de la luz y legítimos de la oscuridad. Dichas organizaciones pudieron o no ser bautizadas con los más variopintos nombres, pero nunca dejaron de ser colegios de Illuminatis. En el trasiego de la historia de la humanidad, los colegios sufrieron adhesiones y traiciones, legalizaciones para poder ser controlados por los estados, guiados por la fraternidad de las sombras y vuelta a entrar en el oscurantismo por miedo a las represalias inquisitoriales. Muchos sacerdotes de la fraternidad de las sombras, en un momento determinado de la historia, como no podía ser de otro modo, recibieron la verdadera luz de Prometeo y de un modo u otro se unieron a los hermanos Illuminati, siendo desheredados y excomulgados por la fraternidad de la que procedían, en la que se habían formado y en la cual habían conspirado de forma maligna contra la luz de la verdad. Viendo los poderosos gobernantes de la fraternidad de la oscuridad que las disensiones se producían en masa dentro de su propia fraternidad y en los principados y reinos sujetos por juramentos ancestrales a su yugo, decidieron cambiar de estrategia y luchar contra su oculto enemigo con la ladina estrategia de la contrarreforma, mediante la desacreditación permanente. Se autoproclamaron, de forma indebida, como la fraternidad de la luz, y a los que realmente eran los mensajeros de Prometeo, los verdaderos mensajeros de la luz, los calificaron como la fraternidad de la oscuridad, de Satán, de las sombras. De este modo, al menos, se fidelizaban a todos aquellos hombres y mujeres que por su posición social no habían tenido acceso a algún tipo de cultura o educación y por lo tanto, en cierto modo, todavía estaban ajenos a la luz de la verdad. Más adelante, cuando las cuestiones religiosas se fueron relajando, se culpó a la fraternidad de la luz de promover y justificar el ateísmo, cuando los Illuminates siempre han pasado de esas cosas. Unos por convicción se habrán convertido en más o menos agnósticos que no ateos, dado que el ateísmo no deja de ser más que otra creencia fanática del mismo signo que la seguida por la fraternidad de la oscuridad, la fraternidad que siempre detentó el poder del mundo y que ahora es mal denominada como Orden de los Illuminati. Señores de los instrumentos del poder fáctico, tanto mediático como financieros o de otra índole. La Orden de los Illuminati posee entre sus miembros un vínculo de luz invisible que les lleva a seguir investigando acerca de las leyes de la naturaleza, de forma paralela al crecimiento de la civilización. Pero, por otro lado, llevan investigaciones también en secreto para que el resultado de sus trabajos no caigan en manos del enemigo y puedan ser utilizadas ciertas energías como terribles armas de destrucción masiva. Sí, queridos amigos y amigas, el Colegio Invisible de los Illuminati viene existiendo desde tiempo inmemorial y no puede reivindicarse con pruebas documentales su denominación, dado que es absolutamente secreta e independiente de cualquier gobierno o grupo de poder, sea este eclesiástico o de otra índole. Su membresía se nutre sobre todo de científicos, médicos e ingenieros, pero también de organizaciones filantrópicas de reconocida reputación. Jamás sus miembros han intentado manipular desde el interior a ninguna de las sociedades de las que se nutren. No obstante, sí es cierto que lo que se construye en sus tenidas es independiente de sus fraternidades matrices. En la Orden Illuminati no solo se puede hablar de religión y política, sino que es necesario, diría que obligatorio, dado que su afán original es la destrucción, cómo no, del antiguo sistema, enemigo de la verdad y por lo tanto de la humanidad, con el fin de promover el nacimiento de una nueva era de luz, verdad y amor, y la construcción de un nuevo mundo donde impere, como cimentación, la fraternidad entre los seres humanos,
que nos conduzca hacia la igualdad de todos los individuos de la especie, y sobre tan poderoso basamento elevamos el majestuoso templo de la libertad bañado por la luz del oriente divino. Y terminaríamos diciendo: ¡Salve Minerva!